Hola amigos, estamos en el tema de una gran revolución social ateo-comunista que se va a producir próximamente en Italia, e invasión rusa en Italia, y van a dominar el resto de países europeos, según las profecías de místicas, monjas y clérigos católicos, sacerdotes, obispos, papas, etc. Según profecías místico-ocultistas. No son bíblicas, pero están en el ámbito de la Iglesia Católica, que ha habido y hay pues muchos personajes místicos, monjas, etc. Bueno, traigo dos puntos a considerar en este vídeo, que es lo siguiente. Dos reflexiones. Una, ¿cómo es posible que se pueda producir en Italia una gran revolución social ateo-comunista que va a arrasar y se va a llevar por delante el Vaticano? ¿Será porque salga partidos políticos de izquierdas y coaligados con izquierdas radicales salgan elegidos en elecciones políticas al Parlamento? Lo cual es raro que a estas alturas, es decir, puede ser que haya movimientos, por ejemplo, lo de la pandemia, confinamiento y caída de la economía y de las bolsas, etcétera, hundimiento de la economía, todo eso pues puede empujar a que se supone que pudieran salir victoriosos en las elecciones ese tipo de partidos de izquierda radical. Porque ¿cómo es posible que ganen las elecciones este tipo de partidos a estas alturas en Europa? ¿Y cómo es posible, sin ir más lejos, que aquí en España ya hayan ganado las elecciones, vamos, que estén gobernando en coalición, en una coalición social comunista, entre socialistas y comunistas apoyados por separatistas? ¿Esto cómo es posible? Lo cual, a mí particularmente, y hay muchas personas que tienen dudas acerca de la transparencia de las elecciones. También hay voces que dicen que, bueno, según hemos escuchado, ¿no?, en programas de radio, televisión, etcétera, ¿no?, prensa, que dicen que bueno, las empresas que hacen los recuentos de los votos en las elecciones aquí en España son empresas que pertenecen a George Soros, que es el testaferro secretario de la familia Illuminati de los Rothschild, que está conectada con la élite del poder global, vamos. ¿Esto es posible? ¿Esto es así? ¿O es de otra manera? ¿O son cosas de conspiranoicos, cosas conspiranoicas? ¿O es cierto? Es decir, llegamos a un punto, ¿cómo es posible que en España haya pasado ya y que en Italia la perspectiva es la misma, pero más grave todavía? Es todavía más acusada, más grave, que va a dar lugar a una gran revolución y se va a llevar por delante hasta el Vaticano. Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de partidos lleguen a los gobiernos? ¿Es de verdad que las personas, los ciudadanos, les votan y les van a votar de verdad a estas opciones políticas radicales de extrema izquierda? ¿Eso es así cierto? ¿O es que acaso hay pucherazo? ¿O va a haber pucherazo? ¿Ha habido o hay pucherazo? Hay una teoría de conspiración que no son para tomárselas en broma, sino que son serias, para considerar seriamente. Una de las teorías dice que siempre, todas las elecciones, es como si hubiera pucherazo siempre. Que, en fin, son voces críticas, opiniones críticas, ¿no?, de personas críticas que dicen que siempre hay pucherazo en todas las elecciones políticas, que es una tontería el ir a votar, ¿no? Por ejemplo, se dice que en las elecciones de Estados Unidos los que van a ser presidentes ya saben que van a ser presidentes
desde hace 20 años antes, como el caso de Obama, que se ha escrito que el hombre ya sabía 20 años antes que iba a ser presidente y se lo comentaba a sus amigos y todo. Entonces, ¿para qué va la gente a votar? El Partido Demócrata, el Partido Republicano, si ya se sabe, hay una lista y ya se sabe con qué fecha va a estar cada presidente y está todo ya planificado. ¿Es así o esto es teoría de conspiración? Bueno, este era el primer punto a considerar, a reflexionar. El otro punto para comentar es que resulta que hay gente que se siente muy alegre cuando ve que la perspectiva es que pueda caer el Vaticano, o sea que hay una revuelta, por ejemplo, una revolución que dé lugar también a una guerra también con los rusos de por medio, la Alianza Atlántica y todo, y resulta que cae el Vaticano y hay gente que se alegra, pero es gente a veces que pertenece a otras organizaciones religiosas. Por ejemplo, conozco un amigo que pertenece a la organización religiosa de los Testigos de Jehová, que se alegra mucho, pensando que va a caer el Vaticano. Y bueno, pero en general de otras denominaciones, de otras iglesias protestantes, no católicas y todo tipo de variedad de organizaciones religiosas, pues hay gente que se alegra de que pueda caer el Vaticano. Y yo lo que digo es que, bueno, por un lado, y dice la Biblia que nos debemos de alegrar, que no lloremos por ello, porque según dicen en los capítulos 17 y 18 en Apocalipsis o Revelación, en la Santa Biblia, pues dice que alegrémonos cielo y alegrémonos tierra, que cae el Vaticano y que no es un mal, que no es es que se ha hecho justicia y que se nos quita a la humanidad una pesada carga, y eso contribuye a la liberación de la humanidad. Entonces, por un lado, sí es verdad que hay que celebrarlo, que caiga el Vaticano. Es responsable de muchas acusaciones, ¿no? Se podrían enumerar, bueno, infinidad. De, por ejemplo, transgredir los mandamientos de Dios Yahvé, cuando en el segundo mandamiento de la ley moral de Dios, o sea, el decálogo, que se prohíbe la adoración a imágenes, a figuras, y eso, pues la Iglesia Vaticana Romana siempre ha estado rodeada de figuras de piedra, de madera, haciendo muñecos, procesiones. Bueno, ha ignorado y ha transgredido olímpicamente ese mandamiento. El mandamiento del sábado también lo ha tergiversado y lo ha cambiado. Ya se nos advertía en Daniel, pues que se iban a cambiar los tiempos y la ley, la abominación desoladora y el hombre de pecado. Iban a cambiar los tiempos y la ley. Esto se refiere al anticristo, al falso Mesías en el final de los tiempos, pero también se puede referir perfectamente, también y secundariamente, al Papa de Roma. Porque normalmente las profecías de Yeshua suelen ser profecías de múltiple cumplimiento. O sea, no solo se cumplen una vez en la historia, sino que se cumplen en repetidas ocasiones. Se pueden cumplir 2 veces, 3 veces, en distintos contextos históricos y socioculturales. A lo largo de la historia de la humanidad se pueden cumplir repetidas veces las profecías de Yeshua. Entonces, bueno, y muchas acusaciones tiene el Vaticano, ¿no? Entonces, por un lado dice la Biblia que es una liberación y que debemos de alegrarnos y celebrarlo. Muy bien. Pero por otro lado, resulta que
la caída del Vaticano no va a ser más que el principio. Se va a abrir la veda de la caza contra los cristianos en general, porque bueno, hay un plan de la élite del poder global para exterminar el cristianismo, para eliminar el cristianismo, sobre todo en Europa, que es la zona mundial en donde más arraigado está, ¿no?, la cultura cristiana, ¿no?, de toda la, en fin, pues, de toda la vida, ¿no? Entonces hay un plan de la élite del poder global que, a través de muchos factores, la inmigración ilegal, bueno, eutanasias, abortos, movimientos de estos feministas, LGTBI, todo ese tipo de movimientos que hay, supuestamente progresistas, que van en contra del orden tradicional de la sociedad, movimientos que normalmente también se dice que son pagados por la élite del poder global, la élite Illuminati, la familia Rothschild, etcétera, Soros y compañía, Club Bilderberg y todo. Bueno, entonces la caída del Vaticano, desde otro punto de vista, no es más que el principio de la caza contra los cristianos que va a acontecer en el final de los tiempos y que se profetiza en las Sagradas Escrituras. Primero van a ir contra el Vaticano, contra los curas, obispos y monjas, en fin, contra la Iglesia Católica. Y se describe un ataque muy fuerte, muy cruel y atroz contra toda la Iglesia Católica. Se describe esto en Apocalipsis y así lo vaticinan todas las profecías místico-católicas a lo largo de estos siglos, ¿no? Pero luego, con el tiempo, se va a abrir, pues como digo, se abre la veda y se va a ir contra todos los cristianos, porque acabada ya la Iglesia Católica van a ir después a por los demás. Es decir, a por la Iglesia protestante, la Iglesia de los evangélicos, todas las iglesias, Testigos de Jehová, mormones, adventistas, y se va a ir a por todos los cristianos, a por las iglesias institucionales que hay normalmente establecidas en el mundo occidental cristiano. Y esto es porque se tiende, lo que la élite del poder global quiere es quitar este viejo diseño de estas religiones cristianas, o sea, les estorba el cristianismo, para dar paso a una religión sincrética, unificadora y una religión universalista que va a estar dirigida por el anticristo, falso mesías, el falso profeta, y todo teledirigido por Satanás. Es la época de la abominación desoladora y se va a establecer desde el tercer templo reconstruido en Jerusalén. Entonces, para establecer esa nueva religión universalista, satánica, pues estorba la religión que hay. Por eso se hace un sincretismo y siempre se ha trabajado en un ecumenismo. Los gobiernos y la élite global trabajan en un ecumenismo para llegar a un sincretismo y al final una religión universalista, que es la religión del nuevo orden mundial, la religión del anticristo. Así que quizá, por esa otra parte, que no se alegre tanto la gente cuando vean que van a por todos los católicos y católicas, a exterminarles, porque esto aquí va a ser un genocidio, que va a empezar en Roma, en el Vaticano, luego por Italia, y se va a extender por Europa y por todo el mundo. Se va a exterminar la religión vaticana romana, pero es que después van a ir a por todas las demás denominaciones e iglesias y religiones cristianas del mundo cristiano. Así que me ha parecido interesante comentar estos dos puntos
que viene a colación de este gran tema, que es una gran revolución social ateo-comunista que se acerca a Italia, amigos. Bueno, nos vemos en un siguiente vídeo con un tema interesante pronto, si Dios quiere.